traje me he de poner? ¿En qué lugar te he de encontrar? ¿Y qué canción podré inventar? Si ya sabemos que a ti también te podemos encontrar en la mirada triste del hermano, en la tristeza del abandonado, estás ahí, estás ahí. Cuando visitamos al enfermo, le damos pan al que está hambriento, mirando su necesidad, su necesidad. No solo amor es predicar, se justifica en el obrar, abriendo siempre el corazón, como el maestro lo enseñó. Por eso, hermano, hoy te invito, aunque tu traje no esté limpio, limpia primero el corazón, después invita a tu Señor. Invita a tu Señor. Cuando visitamos al enfermo, le damos pan al que está hambriento, mirando su necesidad, su necesidad. No solo amor es predicar, se justifica en el obrar, abriendo siempre el corazón, como el maestro lo enseñó. Por eso, hermano, hoy te invito, aunque tu traje no esté limpio, limpia primero el corazón, después invita a tu Señor. Invita a tu Señor.
bendición. Este es un tiempo en el cual Dios está trayendo una palabra para despertar a la iglesia, y para mí es un placer poderte bendecir en esta hora, a bendecir a los pastores González, al ministerio Mies. Para mí es una bendición poder siempre declarar una palabra de Dios que pueda impulsarte, que pueda darte ánimo, para que puedas alcanzar tu propósito divino, el propósito por el cual Dios te llamó, el propósito por el cual Dios dijo de ti lo que tú eres, porque eres más de lo que tú piensas, eres más de lo que la gente dice. Dios ha dicho algo extraordinario acerca de ti. Dios ha dado algo maravilloso sobre nosotros, sobre los hijos de Dios. Ha derramado algo extraordinario para que nosotros podamos gobernar, podamos señorear, podamos dominar sobre las situaciones, sobre las circunstancias y aún sobre las cosas que hay en ella. Así que precisamente hoy quiero hablarte acerca de la autoridad del creyente. Nosotros como hijos de Dios tenemos una autoridad extraordinaria. Lo que pasa es que la iglesia muchas veces no ha entendido lo que es en Dios, y la iglesia vive más tiempo perdiendo el tiempo que invirtiendo su tiempo en las cosas de Dios. La iglesia muchas veces está dormida y necesita despertar. La iglesia a veces va a la iglesia y solamente va a hablar con el vecino, a hablar con los hermanos, a quedarse dormido, pero en realidad no va a poder aprender y a poder obtener el conocimiento de lo que es para después manifestarlo. Nosotros somos más en Cristo, somos más que ser simplemente cristianos. Tenemos mucho más en Dios, tenemos un poder extraordinario, tenemos una autoridad extraordinaria que nosotros la podemos alcanzar o desarrollar en realidad cuando tenemos el conocimiento de parte de Dios. Quiero que leas conmigo Génesis capítulo 1, versículo 28, y aquí quiero que leamos desde el verso 26 de Génesis. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Escucha bien el propósito por el cual Dios hizo al ser humano. El propósito por el cual Dios hizo al ser humano no es para que el ser humano viva humillado, no es para que viva sometido, esclavo, no es para que viva preso, no es para que viva en derrota. Escuche bien el propósito por el cual Dios hizo al ser humano. Dios no hizo al ser humano para que sea esclavo a las drogas, para que sea esclavo al alcohol, para que sea esclavo a cualquier adicción. No fue creado para eso. Escuche bien esto, por favor. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios. Quiere decir que Dios primero lo pensó y después lo dijo. Dios lo pensó en la eternidad, lo crea aquí en este mundo temporal. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Yo voy a seguir leyendo el versículo, voy a saltar hacia el verso 28, pero quiero que puedas notar algo bien interesante en este versículo 26. Está diciendo aquí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando habla de que hagamos, muchas personas piensan que solamente hablaba con él mismo, por llamarlo así, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros hablamos con nosotros mismos, voy a hacer tal cosa, voy a ir para allá, voy a comprar esto, tenemos que comprar tal cosa, y hablamos así como si estuviéramos hablando en tercera persona. Pero sucede lo siguiente: Dios no estaba hablando solamente con él mismo, Dios estaba hablando está hablando con la misma naturaleza, está hablando con lo mismo que él creó. Si usted se da cuenta, hay 4 elementos que rigen el universo, 4 elementos fundamentales que rigen el universo. Los 4 elementos son agua, tierra, aire y fuego. Son los 4 elementos que rigen el universo. Y cuando Dios habla
Dios no solamente se está hablando de Él, no solamente está hablando Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino que está hablando también a esos elementos. Le está diciendo a esos elementos, vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Está hablando que vamos a hacer conforme a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios y conforme a la imagen de Dios, pero también vamos a hacer conforme a la imagen y semejanza de esos 4 elementos. ¿Por qué hablo de esto? Porque pues dice allí que Dios creó al hombre en el 7º día. O sea, que los primeros 6 días Dios creó todas las cosas sobre la tierra. Dios ya había creado la tierra, ya había creado el aire, ya había creado el agua y ya había creado las especies que cada uno de esos elementos, obviamente ya estaba el fuego, pero cada uno de esos elementos que el hombre, los elementos habían creado, el hombre entonces lo iba a dominar. ¿Qué quiero decirle con esto? Dice, deme un segundo, dice entonces que fue creado conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Mucha gente piensa que nosotros fuimos creados, esa palabra imagen que está allí, muchas veces la gente piensa que esa palabra imagen tiene que ver con ser igual a Dios, con ser igualito a Dios físicamente, pero en realidad no es así. No está hablando de esta palabra imagen, no proviene de la palabra imago, que significa, que viene de la palabra logos, que es algo igual, algo semejante de fotografía, de pintura. No está hablando de esto, de ser un retrato, no está hablando de ser un retrato igual a Dios. Esta palabra imagen tiene que ver con el carácter de Dios. Es totalmente diferente. No es una imagen dibujada, no es una imagen pintada, no es una imagen retratada, más bien es una imagen con carácter. Y esa palabra carácter es como el troquel, el sello, pero el sello que tiene caracteres en sí mismo. Es como cuando tú agarrabas una máquina de escribir antigua y golpeabas con la tecla. Esa tecla tenía un carácter, una letra, un número, un símbolo, tenía un carácter, y cuando golpeaba la cinta y marcaba la hoja, y la hoja cambiaba su naturaleza, porque no es como las máquinas de escribir actuales, que solamente son tinta. En aquel momento era no solamente tinta, sino que también era el golpe que troqueleaba la imagen, el carácter en la hoja. Eso es lo que significa la palabra imagen, carácter. O sea, que le está diciendo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, que es algo diferente, y conforme a nuestro carácter, que tenga nuestro carácter. No está diciendo que se parezca, que sea igualito a nosotros, porque si no, entonces todos nos pareciéramos. Y en realidad ninguno nos parecemos. Todos somos totalmente diferentes. Aunque quizás tengamos rastros similares físicamente, no nos parecemos, no somos iguales, no somos idénticos. ¿Por qué? Porque no está hablando, en realidad, no está hablando de la palabra imagen, sino que está hablando más bien de la palabra carácter. Entonces, Dios le habla a los 3 elementos inmediatos, 3 elementos. Le habla a la tierra, le habla al agua y le habla al aire inmediatamente para crear al ser humano. Y si usted se da cuenta, en Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, que quiere decir que esto es para el ser humano. Y el verso 28 dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le está diciendo, vamos a hacer el hombre, y el hombre va a dominar sobre lo que nosotros creamos. ¿Me estoy explicando? Va a dominar sobre lo que nosotros creamos, porque está diciendo, van a fructificar, van a multiplicarse, van a llenar la tierra. Eso es una orden. Van a sojuzgar la tierra, van a señorear la tierra. Dice, van a señorear los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, si usted se da cuenta, el verso 26 también lo repite, el 28 está repitiendo lo que dice el 26 en la segunda parte. Dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra
y en todo, porque está diciendo en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si usted se da cuenta, cuando Dios comenzó a recrear la tierra, y mismo en Génesis capítulo 1, Dios comienza a recrear la tierra. Y cuando Dios está recreando la tierra, entonces comienza a dar orden. Y comienza a darle órdenes a los elementos. Primero le dice a las aguas, le dice que crea animales según su género y según su especie, y entonces las aguas comenzaron a crear animales según su género y según su especie. Lo que quiere decir es que Dios le dio una orden al agua, al mar, y el mar comenzó a crear animales según su género y según su especie. Después Dios le habló al aire, al que es la abierta expansión de los cielos, y le dijo, crea animales según tu género y según tu especie. Y los cielos o los aires comenzaron a crear todas las aves, los animales alados, ¿verdad? Que vuelan. Y después comenzó a hablarle a la tierra y le dijo a la tierra que creara animales según su género y según su especie, y la tierra comenzó a crear animales según su género y según su especie. Dios le habló a cada elemento que tiene vida y le dijo al aire que tiene vida que creara animales, le dijo al agua que tiene vida que creara animales, le dijo a la tierra que tiene vida que creara animales. Entonces, una vez que Dios le habla a estos elementos para que comience a recrear más vida, Dios dice, bueno, ya está listo, cada quien hizo lo que tenía que hacer, entonces viene el séptimo día, y en el séptimo día Dios dice a esos elementos y se dice a él mismo, vamos a crear a un ser conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo que sucede, conforme a nuestra semejanza, y conforme a nuestra, y a nuestra imagen. Entonces sucede algo. En ese momento, toda la creación que ya había sido creada anteriormente, toda la creación estuvo atenta a la voz de Dios, estuvo atenta a lo que Dios estaba diciendo. ¿Por qué estaba atenta? Porque cuando Dios creó todas las cosas, en ningún momento dijo, voy a hacer al mico, voy a hacer al monkey, lo voy a hacer igual, conforme a mi semejanza y a mi imagen. No, nunca dijo eso. Cuando creó al burro, nunca dijo, voy a hacer al burro conforme a mi semejanza y a mi imagen. No, nunca dijo eso. Cuando creó la tierra no lo dijo, cuando creó los cielos tampoco lo dijo, cuando creó el agua tampoco lo dijo. Con el único ser que Dios hizo esta expresión fue con el ser humano. Con el único ser que Dios dijo la expresión conforme a mi semejanza, lo voy a hacer conforme a mi imagen y semejanza, fue con el ser humano. Fue con el único que Dios dijo tal expresión, a imagen y conforme a mi semejanza o a nuestra semejanza. Fue con el ser humano. Por eso toda la creación estaba atenta al momento que el ser humano fue creado, porque toda la creación, aparte de que Dios utilizó esta expresión solamente con él, también dijo para que gobierne, para que domine. En ningún momento dijo, voy a crear al león para que el león sea el rey de la selva. En ningún momento dijo, voy a crear los grandes animales de la tierra para que dominen la tierra. En ningún momento dijo, voy a crear, a un animal para que gobierne y señoree la tierra. En ningún momento dijo eso. Solamente esta expresión fue para el ser humano. Y si usted es un ser humano y me está escuchando, es porque tú fuiste creado con este propósito de parte de Dios. Fuiste diseñado con este propósito, viniste a la tierra con este propósito de parte de Dios. Así que el primer propósito por el cual tú estás en la tierra, aquí lo dice Génesis capítulo 1, versículo 26. En la segunda parte, para que señorees a los peces del mar. Tú puedes señorear, puedes dominar, puedes sojuzgar a los peces del mar, a las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, en la tierra y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, date cuenta que como ser humano tienes autoridad, tienes poder para gobernar, para dominar, para señorear. Hay dos palabras claves en este pasaje
Y estas dos palabras son sojuzgar, que la traducción del vocablo hebreo kabash, la cual literalmente significa pisotear y conlleva ideas tales como conquistar, subyugar, atar, forzar, mantener debajo y traer bajo sujeción. Fíjese usted solamente lo que significa la palabra sojuzgar, ¿verdad? Y la palabra señorear, que es la traducción del hebreo como radá, y esa palabra también significa pisotear y tiene connotaciones tales como subyugar, venir a tener a dominio, prevalecer en contra de, reinar, aplicar la ley, gobernar o dominar. Muchos de estos significados implican persuadir a alguien a hacer algo por la fuerza, pisotear y poner en esclavitud. Mire todo este significado que tiene solamente la palabra señorear y sojuzgar. Y Dios le dice al hombre que fue puesto para sojuzgar y para señorear. O sea, te voy a volver a repetir esto. Dios le está diciendo al hombre, voy a crearte, número uno, para que aprendas a pisotear, para que aprendas a atar, para que aprendas a forzar, para que mantengas debajo, para que traigas bajo sujeción. Te he puesto sobre la tierra para que vengas a tener dominio, para que prevalezcas en contra de todas las cosas, para que reines, para que apliques la ley, para gobernar, para dominar. Muchos de estos significados implican persuadir a alguien a hacer algo por la fuerza. Entonces, ¿qué quiere decir? Escúcheme bien. Que el ser humano, no, esto no es para algunos, no es solamente para los políticos que hacen y deshacen, no es solamente para la gente que está en autoridad, de cualquier autoridad a la cual esté, es para el ser humano. El ser humano se le fue dada la capacidad. Por eso es que nosotros los seres humanos hemos podido dominar, hablando de nosotros como raza, hemos podido dominar a los animales, a todos los animales de la tierra, el hombre lo ha podido dominar. Por eso es que el hombre tiene autoridad para señorear la tierra, como se ha señoreado de ello, día que hasta la ha destruido. Por eso es que el ser humano tiene la capacidad de dominar, de hacer cumplir la ley. Por eso es que existen las leyes en la tierra. Lo que sucede es que algunos sí lo han creído y otros simplemente se han quedado allí. Y piensan que no son especiales, piensan que no tienen ningún poder, piensan que no tienen o sea, que son como unos gusanos, unos parásitos sobre la tierra. Pues no, déjeme decirle que si usted es un ser humano, usted tiene la capacidad de hacer todas estas cosas que aquí la palabra de Dios está diciendo. Así que Dios nos dio poder y autoridad. Dios nos dio poder y autoridad a los seres humanos para que como representantes y embajadores pudiéramos tener dominio en 3 áreas, primordialmente a medida que expandimos el reino de Dios sobre la tierra. Ahora, fíjese esto Dios se lo dio al ser humano como tal, para que el ser humano estableciera las leyes y los principios de Dios sobre la tierra. Pero sucede, ya usted sabe que después de esto Adán pecó, el primer Adán pecó, y después que Adán peca, entonces todo se vuelve un arroz con mango. Todo entra el pecado, entra la desobediencia y todo se vuelve todo se vuelve un desastre. Entonces cuando todo se vuelve un desastre, porque el hombre pierde su rumbo, el hombre pierde su visión, el hombre pierde el propósito por el cual fue creado, fue diseñado por Dios, y entra Satanás, y Satanás entonces comienza en dominio. ¿Qué quiero decirle esto? Mire, se lo voy a poner así fácil. Dios dijo en el capítulo 2, cuando fue a crear al hombre, en el capítulo 2 de Génesis, cuando fue a crear al hombre, dice, y creó Dios al hombre del polvo de la tierra. Escuche por favor eso. Y creó Dios al hombre del polvo de la tierra. E hizo Dios allí un muñeco de barro, ¿verdad? Eso fue lo que Dios hizo. Ese muñeco de barro no tenía vida en sí mismo hasta que Dios sopló en su nariz aliento de vida. ¿Sí? En ese momento que Dios le sopló aliento de vida, sopló sobre Adán, sopló 3 vidas, 3 tipos de vida que habla la palabra de Dios.
tres tipos de vida. La primera vida es la vida bios, que es la vida de todo ser viviente, así como las matas, como el aire, como el agua, como los animales que tienen ese tipo de vida, es la vida bios. El segundo tipo de vida que sopló sobre Adán fue la vida psiche, que es la vida que trae personalidad, es la vida que tiene que ver relacionada con la psiquis, con la mente, es la capacidad de pensar, de analizar, de razonar. Solo lo tienen los seres humanos. Y número 3, sopló sobre el hombre, en ese momento sobre Adán, sopló vida eterna, porque Adán era eterno. Adán ni siquiera tenía que comer del árbol de la vida porque ya Adán era eterno. A él le prohibieron fue comer del árbol del bien y del mal. Lo que le prohibieron fue que se hiciera independiente para que fuera dependiente de Dios siempre. Entonces, en ese momento, escucho bien, dice la palabra que creó Dios al hombre del polvo de la tierra. No se le vaya a olvidar esto, por favor. Si usted presta atención y no se duerme mediante la predicación, porque incluso no tiene el porqué, pero si usted presta atención, usted va a poder comenzar a dominar y a señorear. Usted va a comenzar a poder tener dominio sobre las cosas. Ya las cosas no te van a seguir dominando, no te van a seguir doblegando. Tú no vas a ser sojuzgado y señoreado. Ahora tú te vas a levantar en autoridad. ¿Qué sucede aquí? Cuando Dios hace al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Y crea ese muñeco de barro. Si se da cuenta, yo le hablé al principio que el ser humano, que Dios le hablaba a los 4 elementos universales que rigen la tierra, ¿verdad? El polvo, aunque está asentado en la tierra, ¿sí? No creó al hombre de la tierra, creó al hombre del polvo de la tierra. Y el polvo de la tierra, aunque se encuentra sentada en ciertos lugares cerrados, se encuentra reposando sobre la tierra. El polvo por naturaleza está en el ambiente porque siempre hay aire, siempre hay movimiento, y cuando hay aire, hay movimiento, el polvo se levanta y comienza a andar en el ambiente, ¿sí? Y puedo creer, la palabra no lo dice, pero puedo creer y deducir en el espíritu. Y también, aparte de eso, es la parte más lógica de que Dios, en vez de agacharse a coger la tierra para hacer a Adán, para hacer este muñeco de barro, antes de eso, lo primero que hizo Dios fue tomar aquí inmediatamente, en esta atmósfera inmediata que tenemos. ¿Por qué? Porque si usted en su casa o aquí donde yo estoy, entrara un rayo de luz ahora mismo aquí, un rayo de sol, nosotros pudiéramos ver las partículas de polvo que están en todo el ambiente, esas partículas de polvo que están aquí. Así que Dios dice que creó al hombre del polvo. No dice Dios creó al hombre de un pedazo de tierra, no, del polvo de la tierra. ¿Y dónde está el polvo inmediato? Aquí. Pero aquí, en este ambiente inmediato, hay 3 elementos. Aquí en este ambiente inmediato está el polvo, está el agua y está el aire. Aquí en este ambiente inmediato, en este medio ambiente en el cual nosotros estamos ahora mismo, donde usted está ahí en su casa, a su alrededor hay polvo, hay aire y hay agua. El aire con el cual usted respira, el polvo que usted se respira también de la tierra, y hay agua, porque por eso los aires acondicionados pueden funcionar, porque es una fusión entre nitrógeno y aire, oxígeno, y comienza a crearse el agua. Así que hay agua inmediatamente. Y usted diría, bueno, ¿dónde está el 4.º elemento? Juan lo dijo. Juan dijo, yo no soy digno de desatar al que viene detrás de mí, ni siquiera desatarle el calzado al que viene detrás de mí, o atarle al calzado al que viene detrás de mí, porque el que viene detrás de mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese es el 4.º elemento, el fuego de Dios en nosotros. Entonces, escuche bien, cuando Dios dice, hagamos al hombre del polvo de la tierra, en ese momento, esa palabra polvo fue la misma palabra que Dios utilizó cuando Adán pecó. Cuando Adán pecó y Dios viene a establecer sus principios de ley y le dice, ¿qué pasó, Adán? Te dije que no comieras del árbol del bien y del mal, te estoy parafraseando. Entonces va a suceder algo, Adán. Ahora, a partir de ahora, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Eva, ahora, a partir de ahora, parirás con dolor. Quiere decir que antes no paría con dolor. A partir de ahora parirás con dolor. Y se dirigió a la serpiente y le dijo, ahora te arrastrarás y comerás del polvo de la tierra.
Naturalmente, pregunto, naturalmente, ¿la serpiente come del polvo de la tierra? No, ella no se alimenta del polvo de la tierra. Entonces no le estaba hablando a la serpiente, en sí le estaba hablando a Satanás. Y Satanás, que yo sepa, no se alimenta de frutas, ni verduras, ni es carroñero de carne física. Entonces, ¿a qué se estaba expresando Dios cuando le dijo a Satanás? Comerás del polvo de la tierra. Es la misma palabra polvo que se utiliza para cuando Dios crea al hombre. Escucha bien, porque todo lo que Dios está haciendo en tu vida, todo lo que Dios comenzó a hacer en tu vida, su restauración, su sanidad, su transformación, su cambio, su poder en ti, su enseñanza, su palabra, sus promesas, la unción, los dones, todo lo que Dios ha estado trabajando en tu vida, el día que tú lo desechas para irte al mundo nuevamente, el día que tú lo desechas para entrar en pecado nuevamente, cuando tú lo desechas, tú alimentas a Satanás, porque el polvo eres tú. Y dice la palabra, y del polvo te arrastrarás y comerás del polvo, te alimentarás del polvo. Lo que le está diciendo es todo lo que el polvo, todo lo que el polvo deseche, tú te alimentarás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es profundo, porque ¿qué quiere decir esto? Que Satanás lo tiene, a muchos en este momento tienen a Satanás bien gordito. ¿Por qué lo tienen gordito? Porque todo lo que tú desechas de Dios, ese es el alimento de Satanás. Por eso Satanás está tan enfocado en hacerte pecar, tan enfocado en distraerte, tan enfocado en hacerte caer, porque él tiene hambre y él necesita alimentarse, y quien lo alimenta eres tú. Por eso Satanás muchas veces hay áreas de tu vida en la cual tú no has podido vencer, porque él se ha hecho más fuerte que tú. ¿Y por qué se ha hecho más fuerte que tú? Porque está más alimentado que tú. Eso es como cuando tú caes en un pecado, caes una y otra vez. Llega un momento en el cual ya pareciera que no pudieras salir de ese pecado. ¿Sabes por qué? Porque has hecho al enemigo más fuerte que tú, porque tú mismo lo has alimentado. ¿Y cómo lo has alimentado? Desechando todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces quiero continuar aquí. Una vez que usted entiende que Satanás se alimenta de lo que el polvo desecha y se hace más fuerte muchas veces, porque cuando usted no quiere entrar en el dominio de Dios, entonces estás alimentando a Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Ciertamente entra el pecado, Adán peca, y cuando Adán peca, todo se vuelve un desastre. El enemigo, Satanás, lo que hizo fue desechar todo lo que Dios le dio de Génesis, que estoy hablando de hace rato. Todo lo que Dios le dio a Adán y a Eva, ellos lo desecharon. Y en el momento que lo desecharon, entonces, ¿quién se alimentó y se hizo más fuerte? El enemigo. Por eso el enemigo comenzó a dominar y a señorear la tierra. ¿Pero ese fue el trabajo del enemigo? ¿Así fue el propósito por el cual Dios creó el enemigo? No. Al único que Dios había puesto para señorear y dominar fue al hombre, pero el hombre desechó eso. Ahora Satanás ha entrado en dominio, ¿sí? Entró en dominio, comenzó a gobernar y comenzó a señorear la tierra. Y el hombre comenzó a venir a la esclavitud de Satanás. Entonces, ¿qué sucede? Viene el segundo Adán, ya usted sabe, llamado Jesucristo, y el segundo Adán recupera la autoridad, el poder que el hombre había perdido. Y una vez que Jesús viene y recupera la autoridad y el poder que el hombre había perdido, Satanás entra bajo los pies de Jesús, cae bajo los pies de Jesús. Pero Jesús hace algo. Jesús le da esa autoridad y ese dominio nuevamente a la iglesia. Entonces entienda algo. Cuando Dios devuelve la autoridad, el señoreo y el dominio a la iglesia, para que la iglesia ahora establezca el reino de Dios en la tierra, y para que la iglesia tenga tres prioridades en tres áreas inmediatas, en tres áreas necesarias. Escuche bien. Número uno, la iglesia. Pero ¿qué sucede? Los que no son iglesia aún siguen dominando la tierra bajo el dominio de Satanás. Porque el día que usted dice, yo no quiero saber nada con Cristo, yo no quiero saber nada con Dios, en ese mismo momento tú sigues estando bajo el dominio de la raza humana que está dominada
por Satanás, que está dominada por el enemigo. Usted tiene que entender algo, la tierra no tiene lugares vacantes. La tierra está dominada completamente o por el diablo o por Dios. Usted tiene que entender. No hay lugares intermedios. No es que no, yo le sirvo al diablo un ratico y le sirvo a Dios un rato. No, o le sirves al diablo o le sirves a Dios. Pero no hay vacantes en la tierra. No hay lugares vacantes en la tierra. Entienda usted esto. O le sirves a Dios o le sirves al diablo. No hay de otra. Entonces, ¿qué sucede? Que el ser humano que no ha querido entrar bajo el dominio de Dios, entonces está bajo ¿qué dominio? Bajo el dominio del diablo, definitivamente. Entonces te das cuenta que hay gobiernos, hay políticos, hay naciones que están completamente bajo el dominio de Satanás. Pero aquellos que hemos entrado bajo el dominio de nuestro Dios, porque hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, porque hemos aceptado que Adán, el segundo Adán, recuperó la autoridad, recuperó el dominio, recuperó el señorío y se lo dio a su iglesia. Se lo dio solo a aquellos que aceptan que el segundo Adán vino a la tierra y vivió conforme a la voluntad de Dios, y entonces le dio ese dominio y señorío a la iglesia. Entonces escuche bien. La iglesia tiene ese dominio, número uno, para poder gobernar toda la creación, para gobernar toda la creación. Número dos, para poder hacer las obras de Dios. Y número tres, autoridad sobre Satanás y sus demonios y otros espíritus. Te voy a repetir. Dios le dio poder para gobernar toda la creación. Nosotros como hijos de Dios tenemos poder para gobernar toda la creación actualmente. Actualmente, usted puede hablar, le viene un perro furioso a quererlo morder y usted se levanta en autoridad y le dice: en el nombre de Jesucristo te sujeta, y créame, porque yo lo he hecho más de una vez, el perro se sujeta. Yo lo he hecho más de una vez cuando tenemos que hacer campañas de sanidad y milagro o tenemos que hacer algún tipo de eventos y está todo claro y de repente se posa una nube de lluvia. Uno se levanta con autoridad y comienza a orar y le da órdenes a las nubes y las nubes comienzan a moverse y se despeja el lugar. Por eso, porque nosotros tenemos poder para gobernar la creación. Escucha bien, porque por eso los que creemos le damos órdenes a órganos que están dañados y esos órganos comienzan a sanarse. Esos órganos comienzan a recuperarse. De ahí es donde proviene la palabra milagros. Y esos milagros se manifiestan a través del poder y la autoridad que Dios le ha dado al ser humano sobre la creación. Pero ya tú sabes, el ser humano que acepta a Cristo como Señor y Salvador, al segundo Adán, en todo lo que el segundo Adán ha hecho. ¿Sí? Me estoy explicando esto. Entonces nosotros tenemos autoridad para dominar la creación. Por eso usted le puede hablar a cualquier cosa creada. Y cualquier cosa creada, si usted entra, entiende y tiene el conocimiento y vive conforme a la voluntad de Dios, toda cosa creada le va a obedecer a usted. Porque toda la creación estuvo atento el día en el cual Dios hizo al ser humano. Y tú eres un ser humano. Así que toda la creación sabe el propósito por el cual fue creado. ¿Entiende usted esto? ¿Entiende usted esto? El perro no viene y razona, o la mona no viene, la monkey, no viene y razona y dice: ah, no, ven acá. Es que el ser humano cayó en pecado. Y entonces como este no tiene autoridad, este no tiene poder, este no tiene dominio. El animal sabe que tú tienes dominio. Pero el animal, el momento que tú le muestres que no tienes autoridad, entonces el animal viene y te muerde. En el momento que tú le demuestras al animal que tienes autoridad, el animal huye. Yo te voy a decir algo, uno de los animales aquí en esta nación, que es uno de los animales más fuertes y más temidos, es el oso. Y cuando el oso sale en esta temporada, que ya estamos saliendo de la primavera y entrando en verano, ya el oso comienza a despertar de su invernación. Y comienza a verse en las montañas, ya se están viendo en las montañas, a veces llegan hasta cerca de las casas. Y ese oso es un inmenso animal, que agarra a cualquiera y lo vuelve nada.
Pero cuando el ser humano grita, el hombre grita en autoridad y comienza a gritar en autoridad, el oso huye. ¿Y sabes por qué huye? Huye con la fuerza y con el poder con que el hombre grita y le da órdenes, y él huye. Así de fácil. Parece mentira, pero es así. Pero en el momento que te atemorizas y en el momento que comienzas a llorar y a gritar, en ese mismo inmediato le estás dando una orden al animal de que el animal tiene gobierno y dominio sobre él. Así es todo lo creado. Escúchame bien, todo lo creado, porque se me dio autoridad, dice Jesús, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda autoridad se me ha sido dada. Y ahora nosotros tenemos dominio, señorío y gobierno en la autoridad del nombre, que es sobre todo nombre, que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nosotros tenemos autoridad aún para dar órdenes a las cosas creadas del cielo, porque lo hacemos en el nombre de Jesús. No me voy a quedar ahí, aunque yo me puedo quedar ahí todo el día si usted quiere. Y solamente en el poder para gobernar la creación que Dios nos ha dado. Entonces puede hablarle al mar, puede hablarle al aire, a los cielos, puede hablarle a los animales, puede hablarle a cualquier cosa creada. Usted me dirá que estoy loco, pero yo a veces hasta le hablo al dinero. Sí, porque si el dinero no comienza a producirse como tiene que producirse, yo le hablo muchas veces a mi billetera. Créame, le he hablado a mis cuentas bancarias, le he hablado a mi cuerpo para que sea sano, le doy cuerpo a mis órganos, le doy orden a mis órganos, le doy orden y comienza a crearse conforme a lo que Dios estableció. Número 2, poder para hacer las obras de Dios. ¿Y cómo hacemos las obras de Dios? Bajo la autoridad de Cristo Jesús. Podemos hacer todas las obras de Dios sobre la tierra. Escucha bien, Dios manda en el cielo. Prácticamente Dios hizo al hombre para que mandara en la tierra. Porque eso fue lo que Dios le dijo a Adán. Vamos a hacer algo, Adán. Yo mando en el cielo y tú gobiernas, señoreas y dominias sobre la tierra. Eso era todo lo que tenía que hacer Adán. Y número 3, autoridad sobre Satanás, sus demonios y otros espíritus. Los seres humanos estamos destinados a gobernar sobre la creación, sobre la naturaleza, sobre el espacio, el tiempo y la materia. Tenemos autoridad para eso, tenemos dominio. Incluso la palabra dominio es el más alto nivel de poder espiritual dado al hombre porque es un poder territorial. Nosotros podemos dominar territorialmente. El hombre fue creado con un instinto de poder. En el principio Dios le dio a Adán el deseo innato y la habilidad para gobernar. Es por eso que el deseo de muchos de tener poder, de muchas personas de tener poder. Cuando Dios diseña algo, lo equipa con la habilidad de cumplir su propósito. Dios te diseñó y te equipó con la habilidad. Tú de pronto vienes a decirme, es que yo no estudié, es que yo no soy profesional, es que yo no fui a la universidad a obtener la habilidad del ser humano. No, pero es que ven acá, eso es necesario, eso es importante. Pero es que antes de la habilidad del ser humano, tú tienes la habilidad de Dios, de parte de Dios, para hacer cualquier cosa. Como para estudiar en la universidad, como para graduarte en una high school, como para hacer un curso, como para adquirir conocimiento. Cuando Dios diseña algo, lo equipa con la habilidad de cumplir su propósito. Por eso los seres humanos tienen el instinto de poder. Cuando usted, escribe esto, cuando usted no gobierna, usted renuncia a su autoridad y la unción de Dios sobre usted comienza a disminuir. Te voy a repetir esto. Cuando usted no gobierna, usted renuncia a su autoridad. Cuando el hombre no gobierna lo que tiene que gobernar, el hombre, cuando hablo del hombre, no de la mujer. Cuando el hombre, como cabeza, como sacerdote, no gobierna, ese hombre renuncia a la autoridad y la unción de Dios sobre él comienza a disminuir. Y cuando la mujer no gobierna en lo que tiene que gobernar, entonces desecha su autoridad y la unción de Dios comienza a disminuir. Dios le dio al hombre, a Adán y a Eva, le dio dominio sobre Satanás, pero ¿por qué cayeron de ese dominio? Debemos mirar el trasfondo de Satanás y sus motivaciones, ¿verdad? Satanás había sido creado por Dios como un ángel llamado Lucifer o
o luz, sin embargo se rebeló contra Dios y fue echado del cielo junto a la tercera parte de los ángeles. Satanás había sido echado del cielo cuando Adán y Eva fueron creados, y su reino de oscuridad, o sea, cuando Adán y Eva fueron creados, Satanás tenía ya en la tierra un gobierno de oscuridad y destrucción. Por eso dice Isaías 14:15, dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y dice el versículo 17, dice que puso al mundo como un desierto. Puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Cuando dice aquí que puso al mundo como un desierto, es lo que pasa en Génesis capítulo 1, cuando dice en el versículo 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir? Que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? ¿Porque Dios creó una tierra desordenada y vacía porque Dios es desordenado? No, Dios creó todo perfecto. ¿Quién la desordenó? Dice Isaías 14:17, que puso al mundo como desierto, que asoló a sus ciudades, todo lo volvió un desastre, Satanás. Por eso es que hubo un juicio entre el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. Hubo un juicio, hubo un tiempo largo, y en ese tiempo fue el juicio de Satanás, y por eso la tierra estaba desordenada y vacía. Ok, dice aquí en Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aún en medio de la oscuridad, en medio del desastre, en medio del caos que Satanás ha hecho en tu vida, el Espíritu de Dios se sigue moviendo. A pesar del caos, del desastre y la destrucción que Satanás ha hecho en tu vida, el Espíritu de Dios se sigue moviendo. Quiero que entiendas esto: no estás solo. El Espíritu Santo está presente para seguir creando, porque el territorio de la tierra no le pertenece a Satanás, tú no le perteneces a Satanás. El diablo es simplemente un usurpador, tú no le perteneces al enemigo, le perteneces al Dios extraordinario. Así que tú le perteneces a Dios. Bajo la influencia del Espíritu Santo, la tierra recibe luz, orden y vida. Finalmente crea al hombre y lo puso en el Edén, en medio de su gloria. Como hemos visto desde ahí, el hombre debió extender el reino de Dios por toda la tierra, gobernar como Dios gobierna en el cielo. Así tenía que gobernar el hombre en la tierra. Entonces, quiero terminar con esto, porque en realidad este tema es sumamente profundo. Y como este tema es profundo, aquí podríamos durar todo el día hablando de este tema. Pero lo que quiero decirte es lo siguiente: el propósito por el cual el ser humano fue creado fue para dominar, gobernar, señorear, sojuzgar, para pisotear, para esclavizar, para poner bajo los pies en dominio. Tú no fuiste creado para ser dominado por el enemigo. No fuiste creado para ser dominado por otros. Eso pasa con el pecado. Pero en el momento que tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, toda esta autoridad, gobierno, dominio, señorío, se te es devuelto en el nombre de Jesús. Por eso es que en el nombre de Jesús tú puedes realizar todas estas cosas. Quiere decir, mi querido hermano, hermana, amigo que me estás escuchando, que en el momento que tú tienes a Cristo como Señor y Salvador y obedeces sus órdenes y te sujetas a Él, entonces tú tienes poder, dominio y señorío sobre todo lo creado. Tú tienes poder, dominio y señorío para hablarle a tus órganos, para hablarle a los órganos de alguien, para hablarle a tu circunstancia, para hablarle a lo que está pasando en tu vida, y entonces todo eso va a comenzar a ordenarse. Tú puedes hablarle al páncreas, puedes hablarle a los riñones, puedes hablarle, qué sé yo, al hígado, puedes hablarle al corazón para que se ordene en el nombre de Jesús de Nazaret, y Él entonces va a obedecer, pero tú tienes que creer la autoridad, tú tienes que mantenerte en autoridad, tienes que mantenerte en señorío. ¿Y cómo me mantengo en autoridad, apóstol? ¿Cómo me mantengo en señorío? Lo primero que tienes que aprender es estar bajo sujeción. Si tú estás bajo sujeción, estás bajo autoridad. Y si estás bajo autoridad, entonces tienes autoridad. Esto pareciera loco, pero es así. La única forma de estar en autoridad es estar bajo autoridad. Entienda usted eso. Si usted se sujeta a las autoridades, eso comienza a darte a ti
autoridad. Si tú comienzas a obedecer, entonces eso comienza a darte a ti poder. Si tú comienzas a estar sujeto a la voluntad de Dios y sujeto a lo que Dios estableció, entonces eso comenzará a darte poder. ¿Por qué? Recuerda esta expresión que te dije: cuando usted no gobierna, entonces usted renuncia a su autoridad y la unción de Dios comienza a disminuir. Cuando usted no gobierna principalmente su vida, cuando usted no gobierna su mente para estar en sujeción, para estar en obediencia, para estar bajo autoridad, cuando usted no se gobierna a usted mismo, entonces usted comienza a disminuir su autoridad. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos espíritu de poder y de dominio propio. Usted se puede dominar. Y una vez que usted esté bajo sujeción y esté bajo autoridad y usted esté en el orden correcto, usted honre a los ministros que Dios ha puesto, que son autoridad, usted honre a papá y a mamá, que son autoridad, son las autoridades inmediatas. Si a ti te cuesta obedecer las autoridades inmediatas, entonces todas las cosas le va a costar sujetarse a ti. Eso es así de sencillo. A ti te cuesta obedecer a tus autoridades espirituales, todas las demás cosas las cuales tú quieras dominar, no vas a poder hacerlo porque te cuesta sujetarte a las autoridades espirituales. Porque el que rechaza la autoridad, a Dios mismo rechaza, dice Romanos. Usted tiene que entender esto. Usted sí tiene poder, usted quiere tener dominio, quiere tener autoridad, usted quiere darle orden a un órgano para que se sujete y comience a ordenarse y comience a funcionar como debe ser. Usted quiere darle orden, qué sé yo, a la misma tierra. A nosotros nos ha tocado ir a orar por plantíos de banano, por plantíos de plátano, por plantíos de piña, o plantíos incluso de maíz, y porque no produce la tierra, le hemos hablado a la tierra, le hemos dado orden, y el tiempo siguiente, la temporada siguiente, comienza a fructificar de una forma sobrenatural, porque hay dominio, autoridad, porque aprendimos a ser gente sujeta a la autoridad. Usted aprende a ser sujeto a la autoridad y usted va a tener el dominio y el poder necesario para dar órdenes a la economía, dar orden a todas las cosas que usted tiene que dar orden. Ya usted sabe, yo le di 3 cosas importantes: poder para gobernar la creación, poder para hacer las obras de Dios y autoridad sobre Satanás y sus demonios. Eso es lo que usted tiene que entender. El diablo tiene poder hoy día, tiene poder, Satanás tiene poder, pero no tiene autoridad. Usted tiene poder y tiene autoridad. Es una diferencia. Por eso, mi querido hermano, amigo, el diablo no viene a destruir a los evangélicos. El diablo viene a destruir al ser humano. Porque el día que el ser humano se le revele su propósito, Satanás se acaba totalmente. Por eso al enemigo le conviene mantener al ser humano bajo ignorancia. Porque el momento que el enemigo mantenga al ser humano bajo ignorancia, entonces el ser humano nunca podrá ejercer lo que Dios dijo que tenía que ejercer. Por eso es que el enemigo siempre viene metiéndote: eso es falso, eso es religión, eso es fastidioso. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Ay, no, mira el problema de este pastor, mira el problema del otro pastor, mira el problema de este hermano, mira el problema de este otro hermano. Y cuando vienes a ver, te pones a ver todos los problemas de todo el mundo y ya dejas de ir a la iglesia, dejas de creer en Dios. ¿Por qué? Porque viste el problema de todo el mundo, pero no viste tu problema. ¿Y cuál era tu problema? Estar de fiscón viendo los problemas de los demás cuando tienes que ver es tu propio problema. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Mirarte tú mismo primero. Si esa persona te viene a hablar mal de alguien, mira los frutos de esa persona, porque Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Mira el fruto de esa persona. Y si esa persona no tiene buen fruto, ¿por qué tú le vas a creer eso? Es inflado por el mismo infierno. Usted necesita entonces entender que los problemas no solamente están a su alrededor. ¿Cuál es tu problema? Dios te mandó a ti a estar bajo sujeción, bajo autoridad. En el momento que lo entiendas, entonces tú vas a recuperar autoridad, gobierno y dominio para gobernar la creación. Usted entienda eso, la creación. La creación obviamente es todo lo creado por Dios y todo lo creado por lo que creó Dios. O sea, Dios creó las aguas y las aguas crearon animales. ¿Sí? Dios creó la tierra y la tierra creó animales. Dios creó la abierta expansión, los aires, y la abierta expansión, que son los aires, crearon los animales. Dios creó la tierra misma
y te dijo, tú vas a gobernar y dominar la tierra. Pero también Dios creó los ángeles. También Dios creó las cosas celestiales. ¿Y sabías tú que en el nombre de Jesús también tienes poder para incluso tener señorío sobre eso? Sí, porque incluso usted tiene autoridad para decirle a un ángel que haga algo en el nombre de Jesús, y el ángel tiene que moverse a hacerlo en el nombre de Jesús. Por eso la palabra dice que usted y yo vamos a juzgar a los ángeles. ¿Cómo vamos a juzgar a los ángeles si los ángeles son seres celestiales? Sí, pero los ángeles fueron puestos bajo la autoridad de Jesús. Y cuando usted le da una orden a un ángel en el nombre de Jesús, ese ángel tiene, porque sí, que obedecer. Y créame, va a obedecer, porque los ángeles sí son sujetos a la autoridad. Va a obedecer y va a hacer algo a favor tuyo. Por eso tienes poder para dominar a los espíritus caídos, los ángeles caídos, llamados hoy día demonios, pero son ángeles. Son demonios, sí, pero siguen siendo ángeles, caídos, pero son ángeles. Fueron un diseño celestial, que entraron en pecado, siguieron al que no tenían que seguir y cayeron bajo la maldición. Pero usted tiene poder y autoridad. Entonces tú puedes darle orden a la luna, al sol, a las estrellas. Lo hizo Josué. Cuando le dio orden al sol y a la luna para que se detuvieran. Y el sol se detuvo en Ajalón y la luna en el valle de Jalón. Se detuvo casi por un día entero. Por eso Moisés le habló al mar y el mar se abrió. Comienzas a caer en lo que dice la palabra. Por eso Jesús le habló a los panes y a los peces. Y los panes y los peces se multiplicaron. Por eso Jesús le habló a un pez para que tuviera una moneda de oro en su boca, y el pez tenía la moneda de oro en su boca. Por eso Jesús caminó sobre las aguas, porque las aguas tuvieron que sustentar la autoridad del Hijo de Dios. Por eso el agua se convirtió en vino, por la autoridad del segundo Adán, que ahora se nos es dado a la iglesia. Quiero dejarte esto aquí, mi hermano. Tú has recuperado 3 cosas, te voy a decir para terminar. Has recuperado la autoridad, el poder, el dominio, el señorío. ¿Cómo lo ha recuperado el ser humano? Lo ha recuperado a través de Jesucristo, llamado el segundo Adán. Él lo recuperó y se lo dio a la iglesia. Ahí está en la palabra. Se lo dio a la iglesia para gobernar, para señorear, para dominar. La iglesia es todo aquel que entiende el propósito de Dios en la tierra, de Jesucristo en la tierra, aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. En ese mismo momento, usted recibe autoridad, señorío y dominio, pero para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Número 2, usted necesita entender que para poder, aunque lo tiene, para poder ejercerlo, hay un requisito. 2, 3 requisitos. Sencillo. El primer requisito es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. El segundo requisito es estar bajo autoridad. ¿Cuál autoridad? Como dice Romano, toda autoridad fue establecida por Dios y todas las autoridades que hoy existen han sido instituidas por Él. Usted tiene que entender que tiene que sujetarse a la autoridad. Tiene autoridades inmediatas, papá y mamá, tienes autoridades inmediatas, mujeres, tienes autoridad inmediata, que es el esposo, tienen hombre, tienes una autoridad inmediata, que es tu Señor, tienes autoridad inmediata, que son también tus pastores espirituales, son autoridad inmediata. Entonces, hay autoridades en las cuales nosotros tenemos que sujetarnos. En el momento, sujetarte a un policía, aunque tenga un grado de instrucción académico menor que el tuyo, aunque sea más pobre que tú, si él es la autoridad, tú tienes que obedecerla. Pero es que es injusto, pero es que está en pecado, pero es que él incumple la mala ley. Ese es problema de él. Él va a dar cuenta. El problema tuyo es sujetarte a la autoridad. Ese es el problema del ser humano. Y todo este conflicto lo creó Satanás para que tú caigas en desobediencia. Pero cosas como esas te van a dar autoridad, dominio, señorío y poder. Entonces, a usted le conviene, mi querido cristiano, le conviene estar bajo sujeción para aprender, para poder dominar todas las cosas. ¿Quieres dominar? ¿Quieres tener ese poder sobrenatural en tu vida? Comienza a sujetarte. Y número 3, recuerda que no tienes poder sobre Satanás. No, en realidad no tienes poder sobre Satanás, pero tienes algo llamado autoridad. Y esa autoridad sí te da poder.
esa autoridad te da poder sobre el enemigo. ¿Y cómo tienes autoridad? Primero debes estar bajo sujeción. Te voy a poner este último ejemplo. Vino un soldado romano y le dijo a Jesús: por favor, ve a mi casa y ora por mi criado que está gravemente enfermo. Y después él dijo: ¿sabes qué? Yo reconozco que tú eres hombre bajo autoridad. Yo también soy hombre bajo autoridad. Escucha. Le dijo: solamente di la palabra y mi siervo sanará. No le dijo, lea este pasaje bíblico, no le dijo: yo reconozco que tú eres hombre sobre autoridad. No. Le dijo: yo reconozco que tú eres un hombre bajo autoridad, así que solo di la palabra y mi siervo sanará. Porque estar bajo autoridad es lo que te da poder y dominio para sanar aún a los enfermos, en el nombre de Jesús. Mi querido hermano, quiero bendecirte en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero orar por ti, porque quizás hay ciertas circunstancias en tu vida en la cual no se han tornado de la manera correcta. Quizás hay ciertas circunstancias en tu vida en la cual se han tornado oscuras, se han tornado fuertes sobre tu vida, que se han tornado que ya no puedes más, que ya no sabes qué hacer, que Satanás ha venido a gobernar y a dominar tu vida y que ha hecho un desastre sobre ti, que hay cosas que tú has perdido el control, hay cosas que no sabes qué hacer y estás desesperado, estás desesperada. Pero yo quiero decirte hoy en el nombre poderoso de Jesús que tú tienes autoridad, mi querido hermano, mi querida hermana, para salir de dicha circunstancia. ¿Por qué tienes autoridad? Porque tú eres un ser humano en el cual fuiste creado en el diseño y el propósito de Dios. Y porque aparte de eso estás en el reino de los cielos. Ahora eres hijo de Dios y tienes autoridad y dominio, pero necesitas estar bajo sujeción. Eso es todo lo que ha pasado. Pero hoy quiero orar por ti en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te doy gracias por tus hijos. Te pido en el nombre de Jesús, mi amado Señor, sé tú trayendo, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, que mis hermanos y hermanas puedan recuperar el dominio, el señorío, en la cual, mi amado Señor, tú los creaste conforme a tu semejanza y a tu imagen, mi amado Señor, para gobernar, dominar y señorear la tierra. Mi amado Dios, yo sé que ese dominio se recupera según tu palabra a través de la sujeción en Cristo Jesús, estar bajo autoridad en Cristo Jesús, someterse a la autoridad en Cristo Jesús, obedecer a Cristo Jesús, obedecer a su palabra. En ese momento entonces comenzamos a recuperar autoridad. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, mi amado Señor, que todo lo que mis hermanos han perdido el control en cuanto al dominio y al señorío, mi amado Señor, ellos puedan volver a recuperarlo. Y yo sé que en el momento que lo recuperen, tu unción, tu autoridad y tu poder vendrán sobre ellos para que ellos comiencen a gobernar y a señorear. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, no sé en qué momento perdieron la autoridad sobre sus hijos, no sé en qué momento perdieron la autoridad sobre la economía, no sé en qué momento perdieron la autoridad sobre la salud que ellos tenían. Señor, no sé en qué momento perdieron, mi amado Dios, el control de las cosas. Por eso te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, levanta a tus hijos una vez más con el entendimiento, mi amado Señor, de amarte, de sujetarse a ti, Señor amado, de sujetarse a sus autoridades, que dejen la rebeldía, que dejen la carnalidad y comiencen a entrar bajo la obediencia en Cristo Jesús, para que entonces tú comiences a levantarlos con poder, con dominio, con señorío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Mi amado Señor, que ellos entiendan que todo esto que ha venido a su vida ha sido simplemente una obra del enemigo, para que ellos entren en rebeldía, para que ellos se pongan rebeldes contra sus autoridades, sus pastores, contra su esposo, contra su jefe, contra las autoridades establecidas. Que todo eso es una trampa del diablo para que ellos caigan en descrédito, para que ellos caigan, Señor amado, bajo el dominio y el señorío del enemigo. Padre, pero si ellos entienden hoy, conforme a esta palabra, Señor, que ellos tienen que arrepentirse y tienen que aprender a sujetarse, entonces recuperarán autoridad, recuperarán dominio, recuperarán señorío en el nombre poderoso de Jesús y comenzarán a gobernar, comenzarán a dominar. Tu palabra lo dice, tu palabra dice que creaste al ser humano, hombre y mujer los creó para que dominen, señoreen, Señor, sobre toda la tierra. Te pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que mis hermanos hoy comiencen a tomar dominio y autoridad sobre todo problema que tienen. Señor, yo hoy me levanto como autoridad
como su apóstol, como su pastor, como su amigo, pero en Cristo Jesús en esa autoridad. Y doy orden a toda enfermedad que ha venido a golpear sus cuerpos, a todo órgano que no está funcionando de la manera correcta. Doy orden en el nombre de Jesús de Nazaret, para que todo órgano que no está funcionando de manera correcta, escúchame, oye mi voz en el nombre de Jesús, te doy orden para que comiences a funcionar ahora. Doy orden a tus órganos en el nombre de Jesús, orden a tus órganos para que comiencen a funcionar en el nombre de Jesús de Nazaret. Corazón, ahora comienzas a funcionar de la manera correcta en el nombre de Jesús. Todas las arterias comienzan a destaparse ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Colesterol, triglicéridos que están descontrolados entran en el orden correcto ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Páncreas, hígados, riñones comienzan a entrar bajo la obediencia en Cristo Jesús. Se ordena ahora en el nombre de Jesucristo. Se ordena tu economía en el nombre de Jesús. Toda deuda en el nombre de Jesús comienza a entrar en el orden correcto y comienza a fluir la economía. Todo estancamiento que había en tu economía comienza a fluir ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Toda rebeldía se va de tu vida ahora mismo. Todo dolor de cabeza que continúa en tu vida se va en el nombre de Jesús. Toda esclavitud, toda falsa acusación en contra de ti en el nombre de Jesús cae en el nombre de Jesucristo. Toda falsa acusación cae en el nombre de Jesús. Desaparecen los acusadores en el nombre de Jesucristo. Desaparecen en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te llamo a libertad ahora en el nombre de Jesús. Te llamo a libertad en el nombre de Jesucristo y declaro sobre ti, sobre tu vida, que el orden correcto de Dios comienza a manifestarse en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Declaro sanidad sobre ti ahora. Toda enfermedad se va. Cáncer, vete en el nombre de Jesús. Leucemia, vete en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo diabetes, vete en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús se va toda enfermedad. Te llames como te llames, no me interesa. Yo vengo en el nombre que sobre todo nombre a darte una orden en el nombre de Yeshua. Suelta sus cuerpos ahora mismo. Suelta sus cuerpos en el nombre de Jesús. En la autoridad de Cristo Jesús te lo ordeno. Te vas en el nombre de Jesucristo y te declaro sano, te declaro sana en el nombre poderoso de Jesús y declaro que entra el orden a tu casa, entra el orden a tu vida espiritual y natural. En el nombre de Jesús se ordenan las cosas desordenadas. En el nombre de Jesús, ahora mismo por el poder del Espíritu Santo, dice la palabra que todo lo que estaba desordenado y vacío vino el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas y comenzó a recrear y ordenar todas las cosas. Te doy orden en el nombre de Jesús de Nazaret para que el orden comience a venir sobre tu vida en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu de Dios. Padre, te doy gracias por tus hijos, tus hijas. Lo bendigo en tu nombre y que ellos entiendan en el nombre de Jesús de Nazaret que la autoridad del dominio se obtiene estando bajo sujeción, estando bajo autoridad, estando en obediencia en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Declaro en el nombre de Jesús, Señor amado, que dejarán los comentarios ahí en el canal de YouTube acerca de la sanidad que pudiste recibir, acerca del milagro que pudiste recibir. Escúchame bien, cuenta tu testimonio, porque lo que tú no cuentas, tu testimonio que tú no cuentas, no le das el derecho legal, no le das la autoridad para que él se mantenga en tu vida. Si recibiste un milagro, cuéntalo para que se mantenga en tu vida. El testimonio es lo que da el derecho legal, le da el sello que tu milagro permanezca. Recuerda que los milagros no son de esta tierra, son sobrenaturales, y para que lo eterno se permanezca en lo temporal, tiene que tener un sello de aprobación. En el nombre de Jesús de Nazaret te bendigo y espero recibir respuesta de parte tuya. Saludos, gracias por haber estado con nosotros hasta este momento. Su apóstol y servidor José Bolívar. Gracias a los pastores González una vez más y a toda la familia del Ministerio Mies. Muchas bendiciones. Que la paz del Señor sea sobre ustedes.